Saludos cordiales. Mi nombre es Wilson David Torres Cañar, de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de la Escuela de Formación de Tecnólogos. Y esta es la explicación de la implementación de una base de datos mediante contenedores alojados en la nube. En primera instancia se va a dar detalle a la implementación de la base de datos. Para ello, nos vamos a registrar y a utilizar los servicios que ofrece la plataforma de Google Cloud Platform, o GCP, el cual para acceder a sus servicios obligatoriamente se necesita, más que nada en su proceso de registro, una tarjeta de crédito o débito, con el fin de que la plataforma pueda constatar que se puede solventar ciertos servicios adicionales dentro del periodo de prueba gratuito sin costo alguno. Por defecto, la plataforma crea un primer proyecto llamado Mi First Project, donde para este caso se va a crear otro nuevo. Entonces, se va a dirigir al botoncito que refiere a My First Project y se va a poner en proyecto nuevo. Como nombre para este proyecto será de proyecto y se va a crear. Una vez creado el proyecto, se tiene que dirigir a él y tener constancia de que se está trabajando dentro de él. Entonces, nos vamos a dirigir al botón anterior y vamos a seleccionar el proyecto que crea. Una vez estando dentro de este proyecto, se tiene que tener en cuenta que se debe estar en facturación que está dentro del periodo de prueba gratuito para que no se cobre ningún monto adicional. Para poder, como tal, implementar la base de datos, se va a utilizar un servicio en específico, el cual se lo encuentra en el menú principal de Google Cloud. Para desplegarlo, se tiene que ir a la parte superior izquierda del mismo, donde aparecerá este menú, donde se va a ir a Container Registry, el cual va a almacenar las imágenes de los contenedores que vamos a ir creando. Una vez ingresado a el servicio de Google Container Registry, se lo va a habilitar. Una vez habilitado el servicio como tal, se nos va a desplegar esta pantalla que tendrá de título Repositorios, donde la manera más eficiente para trabajar en ella es mediante la línea de comandos o el intérprete de comandos CLI de esta plataforma, el cual se va a poder activar en la parte superior derecha. Una vez abierto, como se puede observar, aquí se va a poner los comandos específicos de Docker para poder traer, exportar, manipular y asignar un directorio a la imagen del contenedor, donde previamente se tiene que tener elegida como tal, donde se va a ir a la plataforma de repositorios de las imágenes de Docker, que es Docker Hub. Y aquí vamos a buscar y vamos a ir a la primera opción de su imagen oficial. Dentro de esta plataforma se tienen un montón de recursos, así como imágenes de contenedores, donde para este caso se va a copiar el comando que mencioné en la parte superior derecha, el cual sirve para descargar la imagen del contenedor. Copiar y se va a pegar. Para poder verificar que la imagen está dentro de la plataforma
y que se descargó como tal, se tiene el comando de docker images, el cual, como se puede observar, está el repositorio, la etiqueta, el identificador, cuando fue creado y el tamaño. Una vez obtenida la imagen del contenedor, se va a proceder a crear el contenedor dentro de GCP para verificar su funcionamiento, el cual se va a hacer mediante el comando docker run. Y este comando en específico viene acompañado de otras especificaciones, como por ejemplo, -name, que para este caso es el nombre del contenedor, que va a ser redthink. También está -v, que define el espacio de los volúmenes, y entre comillas, estos parámetros. Todo lo que está entre comillas especifica dónde estará el lugar donde se va a montar el directorio actual de trabajo, desde donde se ejecuta el comando y dentro del contenedor como tal. Luego sigue "-d", que es para poder al proceso de creación del contenedor ponerlo en segundo plano, y redthink, que es el nombre de la imagen. db. Ya. Para poder comprobar que el contenedor se ha creado de manera exitosa y que sobre todo está todavía corriendo, se tienen dos comandos como tal. Es docker ps, uno de ellos, y docker ps-a. Estos dos comandos tienen como similitud que dan a ver todos los contenedores que se crearon, excepto que el docker ps-a da más detalle en función de visualizar todos los contenedores que se crearon, incluso si es que estos se pararon o tuvieron algún error. En este caso, los dos comandos salen lo mismo porque el contenedor está corriendo exitosamente y está activo. Entonces, una vez ya obtenido el contenedor como tal y verificado que funcione correctamente, se va a proceder a cambiar el repositorio que antes estaba en Docker Hub, ahora se va a cambiar para que esté dentro de los repositorios de GCP. Exactamente, para cambiar el repositorio se tiene el comando docker tag, el cual necesita el identificador único de la imagen del contenedor. Seguidamente de la ubicación de donde se va a albergar el contenedor. En este caso va a ser gcr.io, que va a estar en Estados Unidos. Seguido va el identificador del proyecto como tal, el cual se lo puede obtener de esta parte. Seguidamente también se va a tener el nombre del directorio en el que va a estar albergado. Entonces, para este caso va a ser contenedor. Listo. Y se le da Enter. Ya. Para poder verificar exactamente que se ha creado el repositorio, se va a poner el comando docker images.
Y como se puede observar, se ha creado exitosamente. Para poder exportar la carpeta y que se pueda visualizar dentro de los repositorios de GCP, se tiene el comando docker push, el cual, aparte de esto, va a requerir todo lo que sigue después del comando docker tag y su identificador, el cual ya se lo había copiado, y se le da enter. Se nos pedirá algunas autorizaciones o requerimientos adicionales, del cual se les va a poner en autorizar. En caso de ocurrir esto, se puede hacer otra vez el mismo comando para que pueda exportar el directorio a los repositorios, donde su comprobación será que todas las partes, como se muestra en la pantalla, estén con push o que ya se hayan creado. Entonces, para poder verificar el directorio de nuestro contenedor creado, se va a cerrar el CLI como tal y se va a refrescar la página. Y como se puede observar, está nuestro directorio creado con nuestra imagen del contenedor, junto con su ubicación y su visibilidad, que va a ser privada. Para obtener más detalles dentro de la imagen que se creó junto con su directorio, se puede ingresar al directorio, donde se puede ver claramente dentro del directorio la imagen. Aquí se pueden ver ciertas características de la imagen. Por ejemplo, el proyecto, el repositorio, el resumen, su tamaño virtual, su etiqueta, entre otros. Donde para poder implementarla como un enlace y poder manipular la base de datos, se va dentro de la misma ventana al botón implementar, donde se tiene tres opciones, donde para este caso se va a utilizar la primera que menciona de la implementación en el servicio de Cloud Run. Una vez cargado lo anterior, se tiene que verificar ciertos parámetros dentro de esta ventana, el cual es seleccionar exactamente el repositorio y debe estar por recomendación la etiqueta de latest, que es lo más reciente. Como detalle importante, primero se debe habilitar el servicio como tal dentro de Cloud Run Admin. Entonces se le da botón habilitar. Se va a desplegar una pantalla nueva. Este servicio es importante porque este como tal va a generar el enlace para poder conectarnos a la base de datos. Una vez ingresado a esta nueva ventana, se va a habilitar y comenzar a usar el servicio como tal. Para poder verificar que se habilitó el servicio como tal, debe salir como se muestra en la pantalla, habilitado el servicio con sus debidas pestañas y dentro del proyecto en que se trabaja. Para poder habilitarlo dentro del proyecto en que se estaba trabajando en la anterior pestaña, se lo va a refrescar. Una vez terminado la actualización de la pestaña, como se puede observar, igualmente está el repositorio en el que se está trabajando, el nombre del servicio, que para este caso se lo va a cambiar a servicio de servicio de base de datos Rethink. En la región se le deja
por lo general de manera predeterminada, debido a que si se le cambia de región, puede incluir más costos. En precios y asignación del CPU, se tiene dos opciones que para este caso en específico va a ser la mejor, el número 2, el cual el servicio va a llegar solo a esa parte o a ese puerto en este caso y va a asignar siempre esa sección o puerto para el servicio. El ajuste de escala automático se lo deja por defecto, donde el número mínimo de instancias de 0 y su máximo va a ser de 100. En la entrada se va a dejarlo por defecto a la primera opción y en la autenticación se lo va a poner permitir invocaciones sin autenticar, que es lo más recomendado. Se tiene otra pestaña, el cual se puede elegir valores avanzados, pero todos estos valores van a ser dejados de manera predeterminada debido a que RefInDB trabaja en la web. Entonces el puerto del contenedor se lo va a dejar por defecto en el 8080. Y se le da finalmente en crear. Asimismo, este proceso para que pueda crear el servicio como tal va a tener una duración de entre 1 a 3 minutos máximo, donde se va a configurar las políticas de ahí, vas a crear una revisión y va a enrutar el tráfico. Una vez finalizado todos los requerimientos para la implementación de este servicio, se va a generar automáticamente un enlace HTTPS, el cual nos va a redireccionar a la base de datos ya creada, donde, como se puede observar, ya se puede ingresar como tal al gestor de base de datos RefInDB, el cual se puede observar sus diferentes botones, tablas, servidores, su CLI que va a estar dentro de la pestaña de Data Explorer, que es muy importante. Dentro de la pestaña principal de Dashboard se encuentra el estado de los servidores, tablas, indexación y recursos. En esta parte, para poder comprobar el funcionamiento correcto de la base de datos, se va a proceder a crear una base de datos, una tabla y registros que consten que esta base de datos sí funciona. Entonces, para crear una base de datos como tal, se va a dirigir a la pestaña de tablas, donde por defecto va a salir la que se crea automáticamente de prueba o test. Existen dos maneras de crear una base de datos, que es mediante esta interfaz gráfica o también se puede utilizar el lenguaje de programación que utiliza Refin, que es RQL. El cual para este caso en particular vamos a hacerlo usando la interfaz gráfica. Entonces, se va a añadir mediante este botón de Add Database una nueva base de datos. Esta base de datos se va a llamar prueba. Donde se creó exitosamente. Dentro de la misma se va a agregar una tabla llamada registro. Que como se puede observar, se ha creado igual exitosamente. Aquí cabe recalcar que para poder ingresar dentro de RefInDB en una base de datos, registros específicos dentro de una tabla, se tiene que utilizar obligatoriamente su lenguaje de programación, RQL, y para poder ingresar estos registros se va a tener que ingresar mediante su CLI, que se encuentra en la parte de la pestaña de Data Explorer.
Dentro de esta pestaña, donde se va a tener el historial, las configuraciones para poder ampliar el CLI y limpiar y correr un comando, como lo mencionan sus botones en la parte derecha. Dentro de la configuración se tienen ciertos parámetros, que es el primero que viene por defecto de dar sugestiones en base a lo que se va escribiendo de los comandos. El segundo es autocompletar las llaves, los paréntesis y los corchetes. La tercera es habilitar los perfiles de consulta. Y también la última, que es la cantidad de resultados, que son 40. Para poder observar todas las bases de datos creadas, se tiene el comando r.dblist. Y se lo corre. El resultado muestra que se tiene la base de datos de prueba, la de RethinkDB y la que sale por defecto de test o prueba. De aquí en adelante se va a ingresar registros a la base de datos prueba en su tabla de registro. Entonces, se procede a escribir r.db entre comillas simples, prueba. Punto. Table. Registro. Punto. Insert. Y abrir corchetes. Ya. Para poder crear una matriz como tal, que tengan cierto número de filas y columnas, se tiene la opción de crear de esta manera. Este caso se va a crear 4 columnas de nombre y el registro respectivo. Para poder separar las columnas, se utiliza una coma. Apellido. Sexo. Y edad. Con esto se creó el primer registro con 4 columnas, que el nombre va a ser Wilson, el apellido va a ser Torres, el sexo masculino o M mayúscula y la edad de 22. Para poder crear más registros, se puede copiar el mismo y cambiar ciertos estamentos, con la puntualidad de que para separarlos siempre deben tener una coma. Voy a crear otro registro de un familiar mío. Para poder delimitar o terminar este comando como tal, se le cierra su respectivo corchete y paréntesis. Dentro de la primera línea se constata que dentro de la base de datos prueba, en su tabla registro se va a insertar los siguientes registros de nombre, Wilson, apellido Torres, sexo masculino, edad 22. Y su segundo registro de nombre Julio, apellido Torres, sexo masculino y edad 24.
y se le da en correr. ¿Cómo se verifica de manera puntual que se ha creado esta tabla como tal? Como se guardó el anterior comando, se va a borrar hasta este punto. Solo esa línea que muestra de r.db prueba.table registro sirve para actualizar la base de datos y la tabla como tal. Y se le pone en run. Aquí se tiene diferentes modos de visualizar el resultado, como el diagrama de árbol, la tabla general, pero de forma estándar en sentido de el espacio de las columnas. La manera específica, el cual está ya creado, el apellido, Torres Torres, edad, nombre, sexo y el ID. Este ID se puede ingresar de manera automática o manual. Y las siguientes del perfil de consulta y la manera donde se ven todos los registros creados en manera de comandos. Ahora se va a proceder a ingresar otros 2 registros más. Entonces, para facilidad de poder crear o actualizar la tabla con los 2 nuevos registros y a la vez actualizar de manera automática, se va a proceder con lo siguiente. Se va a cortar el anterior comando, se va a buscar en el historial y se va a insertar el que pusimos para poder crear los 2 primeros registros. Vamos a minimizar el historial y vamos a crear otros 2 registros. Uno que es familiar y otro va a ser agregado a propósito para demostrar más adelante otras funcionalidades. Estos nuevos registros se van a actualizar y se van a poner, pero para poder que se indexe y que muestre de una vez cómo quedó la tabla, se va a poner al final de este comando un punto y coma y se le va a pegar lo que anteriormente se había impuesto para poder actualizar la tabla. Esto con el fin de agilizar el tema de actualización de la tabla e indexación de nuevos registros. Entonces se le da en el botón Run. En el diagrama de árbol no se observa con claridad todo lo que ha pasado. En principio, porque no se puede desplegar todo, aunque más abajo ya consta del nuevo registro de Lalo Martínez y Jessy Sánchez. Para poderlo ver de manera específica la tabla, se va al botón de Table View. Y como se especifica y se logra ver, están creados los nuevos registros de Sánchez, Jessy y Martínez Lalo, como tal. Ahora bien, se va a explicar también otra de las funcionalidades de este lenguaje de programación, sobre todo en estos registros. Como bien saben, esta tabla reúne familiares del autor, pero Lalo Martínez no es, así que voy a filtrar solo su registro mediante el comando. De manera general se usa siempre como se está viendo, la primera línea. r.db prueba.table registro porque se va a trabajar dentro de esos 2 parámetros. Entonces, se va a poner en filter, es llaves, abajo. Quiero filtrarlo por el nombre, que va a ser Lalo.
se cierran sus llaves y paréntesis y se procede a correr. Exacto. Solo se filtró el registro cuyo nombre es LAL. Nada más. Esto es de manera general para ciertos estamentos, pero para este en específico se determinó que solo un registro es de Lalo, entonces filtró con su ID, sexo, edad y apellido. Ya. Yo no quiero este registro porque necesito eliminarlo. Entonces, ¿cómo se procede a hacerlo? Ya. Dentro del mismo comando, ya que se determinó este registro, se va a poner punto delete. Cerramos paréntesis. Y se le va a poner punto y coma para que una vez que termine de eliminarlo, se actualice automáticamente. Correcto. ¿Cómo determinamos que si está eliminado? Vamos a la vista específica. Y como se puede observar, se eliminó el registro del aro. Otras de las funcionalidades de esta base de datos es que se puede observar de manera específica la información que se va poniendo. Entonces, nos dirigimos a la pestaña de tablas y vamos a ingresar dentro de la base de datos prueba a registro. Como se puede observar en las estadísticas, se ha leído y escrito a la vez. Se tiene la distribución de los datos, replicaciones, y aquí se tiene la tabla específica como tal. Para ver todo, se pone en click to load more y aparece todo automáticamente. Aquí se puede ordenar también. Se va a ordenar por el apellido. Se hace doble clic y se ordena automáticamente. Se va a ordenar por la edad. Igualmente. Así se puede jugar con la tabla dentro de este pestaña, sobre todo. Igualmente se pueden observar sus estadísticas. Esta parte de Data Viewer se puede llegar igualmente arrastrando el ratón o mediante el botón Explore. Con esto ha culminado la parte de la explicación de manera local de la instalación de la base de datos. Para poder constatar las pruebas de funcionamiento de esta base de datos, se va a emplear el uso de dos redes diferentes, el cual la primera prueba va a ser enfocada en probar el sistema gestor de bases de datos de RethinDB dentro de la primera red, el cual nos ayudará el señor Jimmy Sánchez, que está dentro de los participantes de esta reunión. Posteriormente se le va a solicitar al señor Jimmy Sánchez que comparta su pantalla para poder entrar remotamente a su computadora. Por favor, Jimmy, ayúdame con eso. Como se puede ver aquí, ya el señor Jimmy Sánchez ha descargado el archivo que se le envió. Se le va a abrir. Aquí hay que tener en cuenta que para facilidad de tiempo y optimizarlo más que nada, también para la prueba 1 ya de una vez se va a crear una nueva tabla y una nueva base de datos, solo para esta prueba. Entonces,
Vamos a copiar el link. Para poder identificar que estamos dentro de otra red, se va a verificar su IP. La cual para este caso es la 192.168.100.14. Vamos a dejar aquí para constatar de que estamos dentro de otra red. ¿Estamos? Vamos a ingresar dentro de un navegador web para constatar que funciona esta base de datos. Vamos a dirigirnos a la parte de tablas y como se pudo observar en la anterior demostración, se quedó guardado en la base de datos de prueba y su tabla registro con los diferentes registros de mis familiares, donde para poder constatar que esta base de datos funciona dentro de esta red, se va a ingresar también otro registro a esta misma tabla. Entonces, nos vamos a dirigir al CLI. Se va a tomar DB. Nos vamos a ubicar en la base de datos de prueba. En la tabla registro. Y vamos a insertar un nuevo registro. Que igualmente va a tener 4 columnas y este nuevo registro va a ser implementado por la red en que estamos implementando esta base de datos, del cual va a ser y para que se cree el nuevo registro y se actualice automáticamente, se va a copiar igualmente la primera sección. Y se le da en Run. Para poder visualizar que este registro se creó exitosamente, se va a la vista específica de la tabla. Y como pueden observar, ya está creado su registro del señor Jimmy Sánchez. Para poder optimizar el tiempo, se hizo ya el código para una nueva base de datos, una nueva tabla
y una nueva temática de la tabla, el cual será como se explicó en el anterior apartado, se puede crear bases de datos de dos maneras, por la interfaz gráfica y mediante comandos. Esta es la parte de los comandos, donde para crear una base de datos se tiene el comando r.db_create, en este caso se va a llamar prueba 1. Luego dentro de la base de datos se va a crear la tabla, en el cual se va a tener el comando r.db prueba1.table create. En este caso, esta tabla se va a llamar registros. Igualmente se utilizó el punto y coma para separar los diferentes comandos y que cuando carguen lo hagan de manera independiente y de corrido. Esta nueva base de datos va a estar constituida por la temática de los libros, el cual va a tener su autor, el título del libro, su género y su costo en dólares. Aquí, como se puede observar, para poder delimitar una columna que tenga un carácter especial, se necesita de la comilla simple para poder constatar esta parte, si no va a incurrir en un error el CLI. Entonces, ya puesto el código como tal, se lo va a arrancar. Y voilà. Ya se tiene dentro de la vista específica de la tabla nueva que se creó de una nueva base de datos, el autor, el costo del libro, el género, el título del libro y su idea que va a ser único. Una vez creada esta, se va a ingresar dos registros nuevos. Se va a borrar los dos primeros comandos ya que no se los necesita por ahora. Y como vamos a agregar dos registros, vamos a borrar el más largo. Los dos nuevos registros van a estar compuestos de Ernesto Sabato, con su libro El túnel, cuyo género es ficción, y su costo va a estar en $45. Y el segundo libro va a estar compuesto de La Emancipada, de Miguel Río Frío. Su género es de la vida real y su costo va a ser de $25. Una vez revisado todo con claridad, se le da al botón Run, el cual, como se determina dentro de la tabla específica, se crearon los dos nuevos registros con su ID único dentro de una nueva red, la cual es esta de acá.
como se puede observar. Ahora bien, dentro de lo que se puede hacer en una base de datos, se puede hacer consultas, se puede actualizar campos, registros. Así que, a propósito, se introdujo dentro de esta tabla un error, debido a que los 12 cuentos peregrinos, su género no es de la vida real, es ficción. Entonces, se va a proceder a corregir mediante la actualización de los campos. Entonces, como los primeros parámetros son importantes, se lo va a dejar. Entonces, se va a borrar esta parte de aquí. Y se le va a poner filter para filtrar. Con sus respectivas llaves. Llaves aquí y cierra llaves acá. Perfecto. De ahí se va a hallar el parámetro que está mal. En este caso, se va a filtrar por el autor. Autor. Gabriel García Márquez. Donde para poder actualizar su respectivo campo, vamos a utilizar el comando .update. Con sus respectivas llaves y abajo. Vamos a cerrar sus llaves y su paréntesis. El cual dentro de este se va a corregir el campo de género. Hay que ser específicos dentro de los campos, si no puede incurrir en un error dentro de la base de datos. Y va a ser, en este caso, ficción. Una vez determinado esto, se le va a dar en Run. Para poder ver cómo está la tabla como tal, se va a poner igualmente el primer comando para actualizar o refrescar la tabla, que es rb.db prueba1.table registros. Run. Y como se puede observar, dentro de autor, dentro del registro de Gabriel García Márquez ya no estaba el género de vida real, sino de ficción. Este ha sido la constatación dentro de la primera red. Como se lo puede observar. Si se quiere observar a esta base de datos como tal y con sus respectivas estadísticas, nos dirigimos a la pestaña de tablas. Como pueden ver, ya se ha creado la base de datos prueba 1 con su respectiva tabla de registros. Vamos a verificarla. Y aquí se tiene el tiempo donde se escribió y se leyó. Vamos a explorarla. Y vamos a cargar más. Y aquí de manera definitiva se comprobó mediante la utilización de otra red que se puede agregar otra base de datos a la vez de una tabla y registros para poder
comprobar el funcionamiento óptimo de lo realizado en el proyecto de titulación. Para la constatación que la base de datos de REDING funciona de manera eficiente, además de probar la misma dentro de una red, también se lo hizo dentro de otra red, la cual igualmente se va a hacer una creación, indexación, actualización y consulta de registros dentro de esa red y de la base de datos como tal. Igualmente, a la red que se va a usar, que es propietario del señor Alex Liquinchana, se le envió este blog de notas, del cual contiene el enlace que se obtuvo de GCP para la implementación de la base de datos mediante correo electrónico, donde a continuación se va a mostrar su pantalla y también se va dentro de su red a indexar nuevos registros a una nueva base de datos. El señor Alex Quinchana nos va a compartir su pantalla para poder ingresar de manera remota a través del Zoom. Alex, por favor, ¿podrías empezar a compartir la pantalla, por favor? El señor Alex Quinchana ya había descargado del correo electrónico el archivito de prueba, donde contiene la dirección o el enlace para podernos conectar a la base de datos. Vamos a copiar este link. Y en esta pestaña, en este caso de modo incógnito, se va a comprobar que se puede ingresar a la base de datos. Ya. Una vez ingresado, vamos a comprobar que lo que se hizo con el anterior compañero de Jimmy Sánchez, se haya creado su tabla y se haya guardado igualmente. Como pueden ver, está aquí la base de datos que creamos en esa red de prueba 1 y sus registros. Vamos a explorarlas. Y como se puede apreciar, incluso se guardó las correcciones que se le hizo a Gabriel García Márquez con su libro de 12 cuentos peregrinos, que es de ficción. Para constatar verdaderamente que estamos trabajando en una red diferente, vamos a verificar su IP. Mediante el comando iconfig dentro del símbolo de sistema de Windows, para este caso. Donde, como se puede identificar, estamos dentro de la red 192, 168, 100, 135. Vamos a minimizar esto. Muy bien. Ahora, para poder indexar datos a estas diferentes bases de datos, vamos a ir directamente al CLI de RedThingDB, en donde para poder ingresar dentro de la primera tabla que creamos de registro dentro de la base de datos de prueba, vamos a ingresar el comando r.db, igualmente prueba
Table. Registro. Punto insert. Y abrimos corchete. De una misma vez vamos a cerrar el corchete y los paréntesis para que automáticamente se actualice la base de datos al momento de registrar la nueva información. Listo. Entonces, para este caso se abre llaves. Se le agrega nombre, el campo de nombre. En este caso va a ser Alex. Para separar las diferentes columnas se utiliza la coma igualmente. Apellido. Y edad. Se constata que los campos estén bien escritos de nombre, apellido, sexo y edad. Y una vez verificado todo, se le da en Run. Este es el diagrama de árbol de lo que se ingresó, pero para ser más específicos vamos a ver a la vista de la tabla como tal, mediante este botoncito. Y como se puede observar, se ha agregado el nuevo registro a la base de datos de prueba en la tabla registro de Liquinchana Alex. Igualmente en esta red y trabajando específicamente dentro de esta base de datos, se va a agregar una nueva base de datos, una nueva tabla y nuevos registros con diferente temática. Para esto, ya se habría creado un código especial para esta prueba, el cual se llama tabla para prueba 2, que igualmente crea una base de datos, de ahí un registro o una tabla, y va poniendo los debidos registros en esta temática. Vamos a limpiar el CLI. Vamos a pegar el código. Y se va a correr. Perfecto. Como bien se muestra, es una tabla de estudiantes con notas del primer bimestre, segundo bimestre, su promedio y su resultado final, con su respectivo ID que se crea automáticamente y de manera independiente y va a ser único para todos los registros. Entonces, aquí igualmente se ha puesto un código o un parámetro erróneo dentro de uno de los registros para igualmente corregirlo y poder actualizarlo. Donde primero se va a dar un filtro para poder determinar el error y luego se va a corregirlo. Entonces, a propósito se puso la nota del primer bimestre de la señorita Tatiana Granda de 84, lo cual es imposible porque todas las notas son sobre 10. Entonces, este es el registro fallido donde tenemos que obligatoriamente corregirlo. Entonces, nos vamos directamente al CLI,
Vamos a borrar las dos primeras líneas de comando. Y también los registros hasta el parámetro de insert. Ya. Entonces, para poder filtrar esta base de datos, vamos a poner el comando filter. Filter. Seguido de una llave, donde igualmente se tiene que corregir la cerrada de la misma. Vamos a poder filtrar por la nota del primer bimestre, que es el campo que está erróneo. Nota primer bimestre, que va a ser de... Un momento, ya. 84. Para este caso no es necesario la última parte de refrescar la base de datos. Y le ponemos en Run. Como se puede observar, nos delimitó a solo un registro con esa nota. Por lo que esto es de manera específica. Entonces se le va a actualizar a este campo. Entonces, para que el promedio sea de 3.5, la primera nota debe ser de 4. Entonces, vamos a borrar el punto y coma. Vamos a poner punto, update. Vamos a agregar su corchete, a bajar, a poner otro corchete y cerrar igualmente con un paréntesis, punto y coma. Y cuando se vaya a refrescar el registro específico, va a hacerlo de manera automática para que muestre en definitiva hasta su actualización, sin la necesidad de poner tantos comandos. Entonces, vamos a agregar el registro. Ahora, la nota del primer bimestre ya no va a ser de 84, sino de 4. Se le va a dar a correr. El error ha radicado en que no se debe tener corchetes, sino llaves para la sección de update. Y se le va a dar a correr. Perfecto. Entonces vamos a comprobar que dentro de la tabla, en el campo del estudiante Tatiana Granda, ahora tiene de nota primer bimestre de 4. Aquí cabe recalcar y es importante que dentro de los comandos es importante saber cuáles llevan corchete y cuáles llevan llaves, como se lo demostró. En este caso, como es una lista de estudiantes bastante extensa, se va a dar filtros y órdenes para poder tener un cierto orden dentro de cada parámetro que puede ser estudiante, nota, promedio o resultado. Entonces, ya se comprobó el resultado de filtro que puede ser específico o en este caso vamos a filtrar todo cuyo resultado sea fallo. Los cuales en este caso se puede ver que es 1, 2, 3. Pero si es una lista con más registros, es necesario tener un filtro. Entonces vamos a dar a correr. Y aquí se tienen las notas.
Fallo de Steven Loja, Tatiana Granda y Amber Zampa. Ahora, si se le quiere dar un filtro y a la vez un orden descendente o ascendente, se tiene la siguiente sentencia. Que después de filtrar, porque es necesario, se le pone un punto y para ordenar con el comando order by. Y se va a ordenar en base al promedio. Ya. Una vez escrito, se le da en correr. Donde por defecto va a ordenar del menor al mayor. Pero si se le quiere ordenar del mayor al menor, dentro de order by se tiene que poner R punto en minúscula, porque es importante la sintaxis. De promedio. Y le damos a correr. Y como se puede ver, dentro de esta red se ha ordenado de manera descendente a los estudiantes cuyo resultado es fallo de la mayor a la menor nota. Igualmente, para constatar que esta tabla se ha creado de manera exitosa dentro de la base de datos, vamos a Tables. Y como se puede ver, aquí está la nueva base de datos creada, que es prueba 2 y campus, que es su tabla. Vamos a explorarla. Y vamos a verla. Como se puede observar, la nota 1 de Tatiana Granda se ha corregido y se tiene constancia de que esta base de datos dentro de esta red funciona, cuyo fin es almacenar los datos y dar constancia de este proyecto de titulación. Finalmente, voy a salir de la red del señor Liquinchana para constatar que también está en mi computadora actualizada la tabla. Como pueden observar, se ha creado dentro de mi red la base de datos llamada prueba 2 con sus campos, que es su tabla, y sus respectivos registros, incluyendo también la corrección del registro de la señorita Tatiana Granda. Esta sería la finalización de la parte de pruebas para la constancia de que funciona el proyecto de titulación de una implementación de bases de datos alojados en la nube mediante contenedores. Esto ha sido todo con respecto al proyecto de titulación. Les agradezco mucho su atención. Saludos.